Bueno, muy bien. Siguiendo con el análisis de la obra San José de Monseñor Juan Carlos Ruta, nos vamos a introducir siempre dentro de la parte positiva, en donde se titula el dato bíblico, toda esta primera sección de la obra. Vamos a analizar el cuarto punto de todo este planteo general positivo, que se refiere al atributo de José como justo. El padre lo titula La justicia de José, historia de la interpretación de Mateo 1:19. Vamos a ir al pasaje. Leeremos Mateo 1:18-19. He aquí cuál fue la génesis de Jesucristo. Estando desposada María, su madre, con José, antes que habitasen juntos, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería difamarla, resolvió repudiarla en secreto. Bueno, en la entrega pasada hicimos una indagación de lo que el padre Ruta escribe respecto a esto de que habitasen juntos. Ahora nos vamos a concentrar en la palabra justo. José, su esposo, que era justo y no quería difamarla, resolvió de repudiarla en secreto. Ahí termina el versículo 19. Bueno, el padre refiere que hoy existe un acuerdo práctico entre estudiosos de los capítulos 1 y 2 del Evangelio según San Mateo, acerca de que este Evangelio de estos dos capítulos es el Evangelio de la infancia de Jesús, teniendo en cuenta el acento exclusivamente cristológico y no, si se quiere, patriarcal de San José. Es decir, San José es un personaje, si se me permite la expresión, secundario, porque por supuesto que el centro del capítulo 1 y 2 es Cristo. Esto el padre lo plantea en el libro diciendo que emerge ya de una primera lectura del texto una vertebración, una columna nodal de atributos de Jesús, en los cuales José es un instrumento. Jesús como hijo de David, Jesús como hijo de Abraham, Jesús como el Emanuel o hijo de Dios, por ejemplo, el versículo 23, Jesús como Salvador en el 25, Mesías perseguido, ya en el capítulo 2 del versículo 1 al 18, aquello que hemos mostrado de esta obra también en la profecía de que tenía que ser nazareno. Lo que el padre Ruta señala aquí es que es igualmente evidente cómo esta presentación de Cristo está estrechamente ligada a la figura de José, como padre legal de Jesús. Es decir, lo que se podría señalar exegéticamente como núcleo, vuelvo a repetir de estos dos capítulos, es que Jesús es el protagonista teológico y José es el protagonista mediador. El padre Ruta contabiliza que sobre 6 perícopas está presente en 4 y en 3 es protagonista en sentido estricto, pero es el mediador humano inserto en un hecho trascendente y como tal presenta en sí insanables contrastes. Bueno. Acto seguido, el autor se pregunta algo respecto a la decisión de José y a la virtud de María, pero me gustaría señalar previamente un párrafo que está en la página 52, en donde Ruta tenía una pluma muy concisa, en mi opinión, ¿no? Es un escritor, bueno, algún día por ahí habría que hacer una charla de cómo era Ruta como escritor. No soy yo el más cualificado para eso. A mí me parece que el padre Ruta está estudiando profundamente cuando escribe. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que todo escritor, antes de escribir, investiga y estudia, pero creo yo, me estoy refiriendo a que creo que era uno de sus modos de estudiar el escribir.
el producir un texto para que otro lo leyera. Bien. Dentro de esa concisión que el padre Ruta, en mi opinión, tiene como escritor, en el segundo párrafo de la página 52, él va a señalar dos aspectos que son muy diversos, pero son complementarios, del rol que tiene José y cómo en Cristo se dan dos realidades, una a través de José y otra a través de Dios Padre. De estos dos padres que tiene Jesús, por decirlo de alguna manera, el padre Ruta señala que desde el momento que José es padre legal de Jesús, es verdaderamente hijo de David. Es decir, de toda la cadena genealógica, ¿no?, presentada al principio del Evangelio de Mateo, por ejemplo, José es el último anillo de la davicidad, ¿no?, que, de señala el padre, permite la continuidad de la promesa. Ahora, simultáneamente, por el hecho de que José no es padre natural de Jesús, Jesús viene a nosotros como verdadero Dios y como verdadera obra de Dios. Eso se ve patente en el versículo 16. Es un don de Dios completamente fuera de las elecciones humanas. Entonces, esa composición de dos aspectos diversos y complementarios a la vez muestran a la figura de José en toda su dramaticidad, señala el padre, ¿no? Y dice, entonces no puede ya maravillarnos si cuanto se nos dice de él, particularmente en el momento fundamental de su existencia, está sujeto a diversas interpretaciones. Bueno, ahora sí lo voy a parafrasear siempre en la página 52. A esta luz, dice el padre Ruta, la pregunta sobre si fue la duda acerca de la virtud de María, o por el contrario, la certeza de su grandeza, la que impulsó a José a la decisión de abandonar su esposa, se nos presenta antes de todo análisis teológico literario ulterior como dependiente del modo con que se subraye uno de los dos aspectos de la misión del patriarca. No perdamos de vista que lo que estamos estudiando en este apartado es el atributo de José como justo. La pregunta que ronda en este escrito de Monseñor Ruta es ¿cuál es el verdadero e íntimo valor que el autor sagrado le atribuye a la justicia de José? El padre en ningún momento descarta en su análisis y en la cita abundantísima. Este libro tiene una cantidad de citas enormes que cuando se hace una lectura manual del libro conviene tener un señalador en la parte de llamadas, porque hay que ir constantemente. Y cuando se tiene una versión electrónica, por ejemplo en lenguajes de textos, como puede ser PDF o .doc, yo siempre aconsejo abrir el libro en dos lugares distintos, por uno donde el lector va leyendo y otro muy cercano a las citas, porque son abundantísimas, muy ricas, muy esclarecedoras. Hoy vamos a citar algunas. Entonces, la pregunta que se está haciendo el padre es acerca del valor íntimo y verdadero que el hagiógrafo le atribuye a la justicia de José, sin descartar él que sea plural. Pero bueno, se pregunta, junto a algunos autores, hoy vamos a citar algunos del medioevo, se va a preguntar a qué se refiere el autor con la justicia de José, justo en qué sentido. En la página 53 tenemos un análisis de León Dufour. Este teólogo ha resumido bien todas las preguntas que el texto desprende, que el texto deja a primera vista insatisfechas. Dufour se pregunta, José, ¿es justo porque repudia a María? En tal caso, ese acto de justicia, es decir, al repudiar a María, ¿se realiza por causa de la ley o en virtud de un sentimiento de temor de Dios? Es decir, ¿la justicia en el repudio a María viene por ajustarse a la ley o por temer a Dios al no repudiar a su esposa que no se ha ajustado a la ley? El padre sigue escribiendo siempre respecto a las preguntas que desprende Dufour en su análisis. ¿Qué relación existe entre esta justicia y la voluntad de no difamar a María? ¿Se trata de una bondad superrogativa o de un simple efecto de la justicia? En este caso, al no querer
difamar a María y despedirla secretamente, la justicia se convierte en bondad, acto que no concierne inmediatamente a Dios ni a la ley, sino a María. En definitiva, se pregunta por último Dufour, ¿intenta Mateo mostrar la virtud de José o su intervención al advenimiento de Cristo? Ahora vamos a desglosar un poco el análisis que el padre hace de esta problemática, poniéndonos directamente en el camino de la interpretación patrística que ha habido de este versículo de Mateo 1:19. Bueno, dentro entonces de la interpretación patrística a este problema del versículo 19 respecto a la justicia de José, se cita en esta obra que estamos siguiendo a Pedro de Juan Olivi en el siglo XIII, en una obra llamada Postilla en Mateo 1. Ese autor medieval plantearía tres tesis, tres posibilidades que están abonadas por diversos teólogos, todos ellos padres de la Iglesia. Y acá nos vamos a penetrar un poco sobre todo en las citas que el padre Ruta presenta en el libro San José. Bien, la primera de estas tesis que reseña Olivi son, primero, José creyó que María era infiel. Por lo tanto, su justicia consiste fundamentalmente en la observancia de la ley, que impone el repudio, por cuanto se trata de una justicia mitigada por la bondad. Es decir, San José ahí sería justo y bueno. O, siempre dentro de esta primera tesis, de una justicia asimilada e identificada con la bondad. Justo siendo bueno, señala acá. Eso es lo primero, digamos, la primera interpretación que se aparece, por lo menos al oído nuestro, después de tantos siglos, el creer que en realidad José está atormentado porque en el viaje que su esposa o su desposada, no lo sabemos, eso ya lo explicamos en la entrega anterior, en la ida a esos meses con su prima Santa Isabel, María viene con la noticia de que está esperando un hijo. Entonces, eso está sostenido siempre dentro de esta primera tesis que reseña este autor medieval, estaría sostenido por San Justino, por el Crisóstomo, por San Agustín y por Pedro Crisólogo. Vamos a leer algunas frases que recoge el padre Ruta en las citas de esta primera tesis, en su libro San José. Cito textual de nuestra obra, ¿no? Estamos en las citas de la primera parte del dato bíblico, página 141. Nota 79. San Justino escribe, leo textual: es de saber que José, el esposo de María, había querido antes echar de casa a su esposa por creer que estaba encinta de trato con hombre, es decir, de adulterio. Pero por una visión se le mandó que no arrojara a su mujer, diciéndole el ángel que se le apareció cómo lo que ella llevaba en su seno era obra del Espíritu Santo. Temeroso, pues, no la arrojó de su casa. Eso lo encontramos en el diálogo 78 de San Justino. Por otra parte, siempre en esta primera tesis de que la justicia de José consiste en ajustarse a derecho y repudiar a su esposa, aunque en secreto, por su bondad, San Juan Crisóstomo va a comentar. Sigo en la cita 79 del libro San José. Siendo José justo, es decir, bueno y moderado, dice el Crisóstomo, determinó repudiarla secretamente. El evangelista cuenta lo que aconteció antes de conocerse la verdad, para que no niegues tu fe a lo que pasó después de conocida. Realmente, de haber sido cierta la sospecha contra la Virgen, no solo había que denunciarla, sino que la ley mandaba castigarla con el último suplicio. Mas José no solo atendió al mayor castigo de muerte, sino al menor de la vergüenza de la Virgen, porque no solo no quiso castigarla, sino tampoco entregarla al público deshonor. Qué pluma la de Crisóstomo, ¿eh? Sigue Crisóstomo. Estaba José tan limpio de pasión que no quiso que a la Virgen se la molestara en lo más mínimo. Retenerla en su casa parecía contra la ley. Despedirla y llevarla a los tribunales
era entregarla forzosamente a la muerte. Ninguna de las dos cosas hizo José, sino que su conducta se levanta ya por encima de la ley. Qué pasaje este, ¿eh? Homilías sobre San Mateo de las obras de San Juan Crisóstomo. Eso está editado en Bach, en una publicación del año 55, páginas 63 y 64. Dice el padre Ruta, para el Crisóstomo la intención del evangelista en su relato es confirmar por otro camino la concepción virginal. Recordemos que esto de la concepción virginal de Cristo está previamente desarrollado en la obra Virgo Fidelis, abundantemente, y lo único que hace el padre Ruta en esta obra que estamos analizando a San José es traer algún reflejo de esa obra anterior a esta que estamos analizando. Siempre en la primera tesis de Pedro de Olivi, este pensador medieval del siglo XIII, que hace una especie de compendio de opiniones patrísticas respecto a qué se refiere el hagiógrafo con la justicia de José en Mateo 1:19, vamos a escuchar ahora las palabras de San Ambrosio al respecto. San Ambrosio escribe: ¿y qué prejuzga contra María el que José no conociese el misterio del plan divino y pensase que ya no era virgen la que veía encinta? Porque ya en otros tiempos, por los ruegos de Elías y las oraciones de Eliseo, habían resucitado los muertos, pero jamás, ni antes ni después, había engendrado una virgen. Esto hizo que José pensase infamar a María como culpable antes de ser advertido por el ángel, pero después conservó el mensaje celeste con ánimo fiel y seguro de la virginidad de su esposa. Muy bien. En cuanto a San Mateo, bellamente enseña él lo que ha de ser un justo que comprueba la falta de su esposa, para guardarse inocentemente de un homicidio, puro de un adulterio, pues el que se une a una mujer libertina, un cuerpo forma con ella. Está citando a San Pablo en la Primera de Corintios, ¿no? Muy bien, la cita es un poco más extensa, la acoto acá. Estábamos leyendo a San Ambrosio, lo que Ruta pone en la página 142 de las citas a la primera parte del libro respecto a lo que San Ambrosio dice de la primera tesis de Pedro de Olivi. Abonando, voy a hacer la última cita en San Agustín porque es muy importante esta cita, muy rica, respecto a esta primera tesis de la justicia de José, en cuanto a que repudia a su esposa por ver la ley violada. San Agustín va a responder lo siguiente. Escribe Ruta: San Agustín, respondiendo a un empleado de la administración romana en África y tratando de demostrarle que nada hay de malo en que se suplique a un obispo gracia para un criminal convicto, escribe. San Agustín: por eso José, con quien se había desposado la Virgen María, Madre del Señor, al descubrir que estaba encinta, no quiso que fuese castigada, aunque conocía que no había cohabitado con ella y que por lo tanto tenía que ser adúltera. Sigue Agustín. Y no por ello aprobaba el delito. Su postura fue atribuida a la justicia, y así se escribió de él. Siendo hombre justo, no queriendo difamarla, se determinó a abandonarla ocultamente, y pensando eso se le apareció el ángel, y le dio a conocer que era obra del numen lo que él creía obra del crimen. Ahí San Agustín está citando una epístola a Macedonio, que a su vez hace eco de la breve pericopa Mateo 1, 18 al 20. Sin perder el hilo, estamos analizando las tres tesis que compila Pedro de Juan Olivi en las postillas a Mateo 1. Todas estas citas últimas de Clemente, del Crisóstomo, de Agustín, concernían a la primera tesis en donde José cree que María es infiel, por lo tanto, su justicia, que es lo que compete a esta parte del libro de Ruta, consiste fundamentalmente en la observancia de la ley. Bien, la segunda tesis que toma Pedro Olivi es:
José está incierto entre la evidencia del hecho y la indiscutible santidad de María. Por lo tanto, él es justo porque mantiene un sano y espiritual equilibrio. Atención con esto. Es la opinión de San Jerónimo, divulgada luego por Hugo de San Caro y hecho quizás tradicional y extendida especialmente entre los predicadores medievales. Vamos a volver a enunciarla, porque esta es un poco más compleja, no aparece intuitivamente de la lectura directa de Mateo 1:19. José está incierto entre la evidencia del hecho de que su esposa está encinta sin haber tenido trato con él y la indiscutible santidad de María. Es decir, él sería justo porque por mantener un equilibrio espiritual en esa decisión de repudiarla en secreto. Acá hay citas también, no tan abundantes como las que leímos recién, en la cita número 80 de este libro San José. Lo dejamos para a este lector que estamos recomendándole este libro. En la tercera tesis sí vamos a volver a analizar alguna otra cita. La tercera tesis diría lo siguiente. José conoce el misterio y quiere despedir a María por la mucha reverencia. Por lo tanto, es justo por su actitud respetuosa y humilde frente al misterio revelado. En mi opinión, discutible, esta última tesis todavía presentaría más resistencia. No pierde probabilidad exegética, es lo que está tratando de decir el padre Ruta, pero no podemos negar nuestra tendencia natural, herida por el pecado, a hacer una lectura lo más natural posible de semejante hecho sobrenatural, que es nada más ni nada menos que la concepción virginal de nuestro Señor y las repercusiones humanas inmediatas que tiene en su entorno, es decir, en sus propios padres, en su propia sagrada familia. De todos modos, creo que siempre estoy hablando en el marco de una opinión personal, creo que es sumamente rescatable y estudiable y leíble, que es lo que estamos tratando de hacer con esta pequeña serie de videos para recomendar esta obra San José de Monseñor Ruta. Conviene entrar en de dónde partirían Orígenes, Eusebio de Cesarea, San Efrén, el Pseudo Basilio, Tomás de Aquino y San Bernardo de Claraval, para sostener como posible una justicia entendida de José respecto a esto de hombre pasmado, abrumado frente al misterio y que decide despedir a María no por su infidelidad sino por su santidad, por la mucha reverencia que el acto le genera. Bueno, vamos a ir a la cita número 81 de este libro San José, que se encuentra en la página 143. Voy a leer solamente una parte. Recomiendo lo que se dice sobre Santo Tomás de Aquino. Voy a leer la cita que el padre Ruta hace de una predicación de San Bernardo respecto a esta manera de entender la justicia de José respecto a un conocimiento del misterio y querer despedir a María por su mucha reverencia. Dice San Bernardo, página entonces 144 del libro San José del Padre Ruta. Palabras de San Bernardo. ¿Por qué quiso dejarla? Oye también en esto no mi sentencia, sino la de los padres. José quería dejar a María por el mismo motivo por el que San Pedro también apartaba de sí al Señor diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y por la misma causa por la que el centurión no quería que el Señor entrase en su casa diciendo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Así José, teniéndose por indigno y pecador, decía dentro de sí mismo que no debía concedérsele ya en adelante la familiar compañía con la tal y tan grande criatura, cuya admirable dignidad admiraba sobre sí con gran asombro. Sigue San Bernardo, miraba y se llenaba de pavor a la vista de quien llevaba en sí misma una certísima divisa de la presencia divina,
y como no podía penetrar el misterio, quería dejarla. Miró Pedro con pavor la grandeza del poder de Cristo. Miró con pavor el centurión la majestad de su presencia. Fue poseído también José, como hombre, de un gran asombro sagrado ante la novedad de tan gran milagro, la profundidad de tan gran misterio, y por eso quiso dejarla secretamente. Sigue San Bernardo. ¿Te maravillas de que José se juzgase indigno de la compañía de María, cuando llevaba ya en sus entrañas virginales al Hijo de Dios, oyendo tú que Santa Isabel no podía soportar su presencia sin temor y respeto, ya que prorrumpe en estas voces: de donde a mí esta dicha que la madre de mi Señor venga a mí? Por ese motivo quería José dejarla, pero ¿por qué ocultamente y no a las claras? Para que no se indagase la causa del divorcio y se exigiese la razón del mismo. Porque ¿qué respondería ese varón justo a un pueblo de dura cerviz, a un pueblo que no creía sino que contradecía? Si decía lo que decía y lo que había comprobado él mismo en orden a su pureza, ¿no se burlarían de él los incrédulos y crueles judíos y la apedrearían a ella? Sigue San Bernardo. ¿Creerían a la verdad callada en el seno si clamando en el templo después la despreciaron? ¿Qué harían con quien todavía no aparecía los que pusieron en él sus manos impías cuando resplandecía con milagros? Con razón, pues, este varón justo, por no verse obligado a mentir o a infamar a un inocente, quiso dejarla ocultamente. Esa es la homilía número 14 del Super Missus Est de San Bernardo de Claraval. Curiosísima interpretación, muy espiritual. Todos conocemos la infinita devoción que San Bernardo tenía con la Virgen María. Por momentos hay cierta connaturalidad en el asombro ante el misterio que se está dando en María. Por momentos parece que San Bernardo mismo fuera San José o viceversa, que San José tuviera algún rayo de esas entrañas de devoción que el santo de Claraval tuvo por Nuestra Señora, ¿verdad? Y bueno, luego de presentadas estas tres tesis, en la página 54 del libro San José, el padre remata esta presentación diciendo que estas tres opiniones, han sido sostenidas a través de los siglos, pero rescata el hecho de que más bien la segunda, es decir, que José, estando incierto de la evidencia del hecho y sin dudar de la santidad de María, trata de mantener un sano equilibrio ante esta decisión de justamente, como hombre justo, rechazar a su esposa. El padre señala que esa sería la que ha prevalecido en la historia y la interpretación de este texto. En el libro San José, él va a hacer un estudio muy específico, sobre todo en lo que avanza la interpretación de este elemento de la justicia de José del versículo 19, en la interpretación moderna. Va a incursionar también en el progreso que hay en ciertas notas del Midrash, en particular en Mateo 1.2 y en Mateo 1.18-21. Va a estudiar un hecho genealógico indiscutible. Va a ser un paralelo muy interesante entre estos versículos de Mateo que se están tratando en este apartado de la justicia de José, con algunos fragmentos del Génesis, sobre todo en cómo se relatan las genealogías. Por supuesto que el padre le da muchísima importancia al estudio de los géneros literarios, y él, avanzada ya la página 70, sigue con el análisis de este tema de la justicia. Trata en algún momento también el paralelo que hay entre la justicia de José y la justicia de María, un atributo que no está explicitado en la Sagrada Escritura, pero hay una justicia de María, por supuesto que sí. Eso se ve
claramente en la página 72 y 73 del libro. Recordemos que estos videos son nada más que una invitación a la lectura, al estudio de esta obra de Juan Carlos Ruta llamada San José.